Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En los últimos días se ha producido una grave escalada entre Israel y el Líbano debido a los ataques y las provocaciones sionistas. Hasta ahora, el principal objetivo de los israelíes ha sido Gaza y Cisjordania, pero ahora parece que los sionistas están decididos a extender el conflicto hacia el norte para acabar con Hezbollah y hacerse con el sur del Líbano. Todas las acciones llevadas a cabo por Israel son muy graves y merece la pena analizar la situación en la que se encuentra Oriente Próximo porque estamos más cerca que nunca de una guerra regional que puede tener repercusiones internacionales. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! A consecuencia de la ofensiva palestina del 7 de octubre, Hezbollah aseguró que saldría en defensa de la resistencia palestina y desde entonces ha intercambiado fuego con Israel. Es verdad que ha habido momentos en los que los ataques entre Hezbollah e Israel se han intensificado, pero ha sido en estas últimas semanas cuando ha habido una verdadera escalada entre Hezbollah e Israel y que puede comenzar una guerra regional. Netanyahu ha amenazado constantemente a Hezbollah con convertir el Líbano en Gaza, pero aún así el grupo chií ha seguido atacando a Israel y defendiendo la resistencia palestina. Sobre todo los ataques de Hezbollah se han concentrado en el norte de Israel, imposibilitando la vida de los colonos norteños. Pues entre finales de agosto y comienzos de septiembre parecía que se acercaba una posible invasión terrestre de Israel al Líbano. Pero lo que nadie se esperaba era la actuación que ha tenido Israel en estas últimas semanas. La semana pasada, centenares de buscapersonas, estallaron causando el pánico en el Líbano. Se debe destacar que Hezbollah ordenó a sus combatientes dejar de utilizar dispositivos telefónicos, móviles y demás y usar buscapersonas para reforzar la seguridad en las comunicaciones. Sin embargo, estos buscas, estallaron dejando 12 muertos y casi 3.000 heridos. Al día siguiente estallaron varios walkie-talkies y demás dispositivos electrónicos dejando 20 muertos y cientos de heridos. Y esto la verdad que ha sorprendido mucho porque el ataque que ha causado Israel estallando buscas, walkie-talkies y demás dispositivos electrónicos demuestra que Israel es capaz de llevar la guerra a un nivel superior. Puede comenzar una ciberguerra. O sea, ha demostrado que puede hacer estallar dispositivos a distancia. Y esto es muy grave porque sienta un precedente muy peligroso, ya que todo el mundo ha visto cómo los aparatos electrónicos pueden ser utilizados como arma. O sea, pueden ser estallados. Y teniendo en cuenta que una buena parte de los dispositivos electrónicos del mundo vienen de Occidente, bien, esto demuestra que Occidente o el imperialismo estadounidense en concreto puede hacer estallar distintos dispositivos cuando le venga bien. Y esto realmente es un acto terrorista. O sea, lo que ha llevado a cabo Israel en el Líbano, estallando buscas, walkie-talkies y demás dispositivos electrónicos, es un verdadero acto terrorista. Porque no ha acabado con Hezbollah. O sea, ni siquiera ha debilitado a Hezbollah. Simplemente ha causado un pánico enorme y ha difundido el terror entre la población libanesa. Y eso precisamente es el objetivo que tiene el terrorismo, causar terror. Pues parece ser que Hezbollah estaba cerca de descubrir que sus dispositivos estaban manipulados y Israel decidió reventarlos antes de que se descubriera el plan. Entonces, las explosiones se realizaron mientras que los libaneses estaban haciendo vida normal. O sea, tenéis vídeos en el mercado, gente haciendo la compra, en distintas plazas, yendo al trabajo, y cómo revientan estos buscas.
Por eso mismo digo, es un acto terrorista, porque su único objetivo era causar terror. Y también demuestra que Israel es capaz de atacar y golpear con una precisión increíble. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque si Israel tiene la capacidad de atacar con tanta precisión, ¿qué es lo que ha estado haciendo en Gaza bombardeando indiscriminadamente? Esto es una pregunta que tiene que hacerse todo el mundo, porque Israel tiene la capacidad de atacar de manera muy precisa, pero no. En Gaza ha preferido bombardear indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque su objetivo es cometer una limpieza étnica en Gaza. Su objetivo es colonizar Gaza. Su objetivo es echar de allí a los palestinos y poblarlo con colonos israelíes. Aún se especula cómo lo ha hecho Israel, porque al principio se pensaba en una especie de colaboración entre Israel, Taiwán y Estados Unidos, porque los Buscas, en teoría, fueron fabricados por la empresa taiwanesa Gold Apollo y la industria de semiconductores se encuentra en gran medida controlada por los Estados Unidos. De ahí la hipótesis de que había una alianza entre Taiwán, Israel y Estados Unidos para dañar a Hezbollah. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha descubierto que estos Buscas no fueron producidos en Taiwán, sino en Hungría por la empresa Back Consulting. Y al parecer, en algún momento de la producción o de la distribución, el Mossad pudo haber manipulado los Buscas colocando explosivos antes de que fueran importados al Líbano. Entonces vemos que el Mossad, Israel en general, tiene la capacidad de manipular una cadena de suministro a su favor y para cometer atentados y actos terroristas. El gobierno libanés y Hezbollah responsabilizaron a Israel y aseguraron que las explosiones eran un claro ataque a la soberanía nacional del Líbano. Y, sobre todo, que era una grave provocación y que no iba a quedar impune. De esta manera, Hezbollah respondió lanzando 100 cohetes que impactaron cerca de Haifa. Tras la respuesta de Hezbollah, Israel aseguró que había entrado en una nueva fase de la guerra contra Hezbollah. De esta manera, ha decidido sobrepasar todos los límites, todas las supuestas líneas rojas de las que hablaba Estados Unidos, y el lunes bombardeó el Líbano de una manera tan brutal que no se había visto desde la guerra del 2006. O sea, el ataque israelí al Líbano ha dejado más de 490 muertos y a pesar de que Israel ha asegurado que sus ataques estaban dirigidos a posiciones de Hezbollah, ha bombardeado escuelas e incluso hospitales libaneses. Los ataques israelíes han obligado a miles de libaneses a huir del Líbano para no ser alcanzados por los proyectiles israelíes. Es que en eso consiste el actuar israelí, en difundir miedo, en difundir pánico, en crear terror dentro de un país. Y eso se le llama terrorismo, realmente. Y en el caso de Israel, terrorismo de Estado. En esta última escalada, se evidencia que Israel se acerca cada vez más a una posible invasión al Líbano, porque está escalando peligrosamente el conflicto y puede acabar en una guerra regional en toda regla. Y ya digo, esa guerra regional puede tener repercusiones internacionales, o sea, no se va a limitar únicamente a Oriente Próximo. Entonces, hay que tener en cuenta la magnitud de la guerra que se avecina en los próximos meses o años. O esperemos que nunca. Pero es muy peligroso toda la situación en la que se encuentra Oriente Próximo actualmente. Y, ya digo, o sea, esto es lo que hay. O sea, esta es la situación en Oriente Próximo. Israel cometiendo actos terroristas en el Líbano, bombardeando Líbano directamente, o sea, bombardeando un tercer país. Y creo que es muy necesario subrayar unas cuestiones para que os deis cuenta aquí está jugando Israel y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos de Israel? He visto en las redes sociales a la gente muy perdida con la cuestión del Líbano, ya que desde el 7 de octubre Israel ha vendido el relato de que está en guerra con Hamás y esto mismo ha sido difundido por la prensa occidental. Pero claro, Hamás no está en el Líbano, así que hay ciertas cuestiones que os tengo que mencionar. Lo primero que tenéis que entender es que existe una contradicción entre el Estado de Israel y el verdadero Eretz Israel o la tierra de Israel, que es el Gran Israel.
El actual Estado de Israel no es el Israel ideal de los sionistas. El Estado de Israel en realidad es un Estado temporal que se extiende sobre un terreno mucho menor de lo que reivindican los propios sionistas. O sea, el Gran Israel va mucho más allá del actual Estado de Israel. O sea, el Gran Israel se extiende desde el río egipcio de Wadi el Arish hasta el Éufrates. Esto significa que el Gran Israel se extiende por el sur del Líbano, los altos del Golán, Jordania, Irak, el Sinaí, el norte de Arabia Saudí y, como no, Gaza y Cisjordania. Este Gran Israel es supuestamente el territorio que Yahvé prometió a Abraham y a su descendencia, y los sionistas reivindican ese Gran Israel. Y, aparte de aferrarse a ese supuesto derecho divino, también defienden que el Gran Israel es necesario para tener un espacio vital que haga viable el Estado judío en Oriente Próximo y no tenga que estar constantemente defendiéndose en contra de sus vecinos. Bien, al fin y al cabo, los sionistas siempre han defendido la política de fronteras no fijas. ¿Qué significa esto? Que Israel se extenderá tanto como sus capacidades militares lo permitan. Entonces, el Líbano entra dentro de los planes sionistas, pero es que a esto hay que sumar que en el Líbano no está Hamás, pero sí está Hezbollah, miembro del eje de la resistencia y fiel aliado de la resistencia palestina que ya derrotó a Israel en el pasado. Israel quiere acabar con Hezbollah a cualquier precio. Y en estas últimas semanas hemos podido ver cómo se ha valido de la estrategia de manipulación para generalizar y decir que todos los libaneses son militantes y combatientes de Hezbollah. O sea, esto mismo ya lo hicieron con los palestinos. Desde el 7 de octubre, Israel literalmente ha vendido que todos los palestinos, son terroristas o potencialmente terroristas, miembros de Hamás y demás. Pues ahora esto mismo lo están haciendo con los libaneses, asociando el Líbano con Hezbollah. Pero ¿cuál es el objetivo de esta penosa generalización? Justificar los ataques indiscriminados a la población civil. Porque así, haciendo que la gente crea que todos los libaneses es Hezbollah, pueden atacar indiscriminadamente y luego decir que los civiles que han muerto en realidad no eran civiles, sino que eran militantes de Hezbollah. Esa es la estrategia, ese es el juego sucio que emplea Israel. Otra cuestión que debe destacar es que Israel opera usando abiertamente el terrorismo. Lo he dicho antes, las explosiones de los buscas, de los walkie-talkies y de otros dispositivos electrónicos y de comunicación, así como los últimos bombardeos indiscriminados, no han conseguido acabar con Hezbollah, y mucho menos dañarlo de manera significativa. El objetivo de Israel ha sido causar pánico y terror en el Líbano, sobre todo para mermar la voluntad de Hezbollah y de los libaneses. Israel sabe de sobra que no puede mantener un conflicto a gran escala contra todo el eje de la resistencia, y por eso mismo realiza esta clase de ataques contra sus enemigos, ataques terroristas. Una invasión al Líbano, si lo pensamos bien, puede arrastrar a Siria, que hasta ahora se ha mostrado bastante prudente con todo lo que está pasando. Quién sabe, también puede entrar Irak, que en Irak hay una rama de Hezbollah, y sobre todo, tener en cuenta que Irán está también ahí. Y aún no ha respondido por el asesinato del líder de Hamás. Se está guardando la represalia. Entonces, Israel es consciente de todo esto. Entonces, en vez de realizar una operación militar a gran escala, prefiere atacar indiscriminadamente causando terror en el Líbano. La única forma de que un conflicto a gran escala sea viable para Israel es arrastrar a Irán a la guerra. ¿Para qué? Para que la guerra se vuelva una oportunidad para los Estados Unidos para debilitar a Irán. Netanyahu esto lo sabe y lo ha estado buscando constantemente, arrastrar a Irán, por ende, a los Estados Unidos. Pero las acciones sionistas también demuestran que Israel puede estar llevando a cabo una guerra de todo o nada, es decir, puede estar haciendo
un olín en toda regla, porque esta guerra se puede convertir en una guerra por la existencia misma del Estado de Israel. Israel está jugando con fuego. También he de señalar que con la entrada de la nueva fase de la guerra contra Hezbollah, que es lo que dicen distintos altos mandos militares de Israel, demuestra que la excusa de atacar Gaza para liberar a los rehenes es una auténtica farsa. Vamos a dejarlo claro. A Netanyahu no le interesa ni lo más mínimo los rehenes que se encuentran en Gaza, porque si estalla un conflicto regional, a Israel le va a ser sumamente difícil rescatar y liberar a los rehenes. Y sobre todo, una guerra regional va a comprometer la vida de esos rehenes, porque va a ser prácticamente imposible rescatarlos. Y tened en cuenta que Netanyahu, el gobierno israelí en general, ha hecho oídos sordos a las protestas multitudinarias que se han dado en Israel, en las que se exigía que se llegara a un acuerdo con la resistencia palestina para liberar a los rehenes. A Netanyahu le ha dado absolutamente igual estas protestas. Es más, lo que ha hecho es provocar que se extienda la guerra hacia el Líbano. Y esto le puede costar la vida a los propios rehenes. Entonces vemos que nuestra intención en Gaza es liberar a los rehenes. Es mentira, es falso. Todo lo que sale de la boca de los sionistas es falso. En un 90% es falso. Y no hay nada más que ver la excusa de liberar a los rehenes, cómo utiliza a los rehenes simplemente a modo de escudo para hacer una verdadera limpieza étnica en Gaza. Porque la intención de Israel en Gaza es colonizarla, crear nuevos asentamientos coloniales. Le importa un bledo los rehenes a Netanyahu. Entonces, todos estos bots y demás que hay en las redes sociales que dicen liberar a los rehenes, decirle a vuestro gobierno, a ver cuál es su intención con los rehenes. Porque con una guerra regional, la vida de los rehenes va a estar en peligro. Va a correr peligro. Y a Netanyahu le da igual. Como no, también tengo que condenar firmemente la pasividad con la que está actuando la mal llamada comunidad internacional, que ante todo lo que está pasando en Oriente Próximo, no está tomando acciones firmes en contra de Israel. O sea, Israel está sobrepasando todos los límites. Ha sobrepasado todas las supuestas líneas rojas de las que hablaba el gobierno estadounidense. O sea, Israel ha estado poniendo al límite, ha estado poniendo a prueba constantemente a la comunidad internacional para ver hasta dónde podía llegar. El gobierno israelí ha visto que puede actuar con inmunidad, puede hacer lo que le da absolutamente la gana. O sea, es verdad que ha recibido críticas, pero no ha recibido verdaderas acciones, castigos, sanciones para que pare. Ha puesto a prueba constantemente a la comunidad internacional y ha visto que puede dar un paso más allá, puede escalar aún más el conflicto y atacar el Líbano. En cambio, la comunidad internacional tan democrática no dice nada, cuando realmente tiene el poder, cortando la ayuda a Israel, cortando la financiación a Israel, cortando los lazos diplomáticos con Israel y empezando por Estados Unidos. La guerra acabaría. Israel no tendría ningún apoyo. Israel sería realmente un estado paria, pero un estado paria de verdad. Porque sin legitimidad internacional, Israel no puede hacer absolutamente nada. Y además, todo lo que está haciendo Israel y la pasividad de la comunidad internacional solo deja un camino al eje de la resistencia, que es combatir el Estado sionista y poner fin de una vez por todas a la colonización sionista. El eje de la resistencia unida puede hacer frente a Israel y desmantelar el ente colonialista y terrorista que es el Estado de Israel. Y además es que no le están dejando otro camino al eje de la resistencia. Y poco a poco, toda esta guerra de exterminio, toda esta limpieza étnica que está llevando a cabo Israel, se va a convertir en una guerra por la existencia misma del Estado de Israel. Y esto es lo que están buscando los sionistas, porque va a ser una guerra de todo o nada. Y Netanyahu va a salir perdiendo. Así que, bueno, camaradas, vamos a estar muy muy atentos a lo que pasa en los siguientes días en Oriente Próximo,
porque tal vez el siguiente vídeo estemos hablando sobre una verdadera guerra regional y veremos qué actitud toman los distintos países del mundo. Así que lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like, si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!